in one of their classes. So the teacher's going to grade 7A science. Es importante saber qué es lo que están haciendo los alumnos en alguna de las clases y, por ejemplo, aquí ha accedido a la clase de 7A, al resumen de la clase de ciencias. And here we see a summary of how the students have been coloring in their self-assessment. Y entonces puede ver en un resumen cómo los alumnos han ido marcando, han ido coloreando su autoevaluación. And we can also see what work has been completed and where rework is necessary. Podemos ver qué trabajos han sido acabados y qué tareas hay que volver a realizar. And the teacher can look at their student by clicking on them. Se puede hacer clic sobre el estudiante. And here we see red bullseye means that rework is required. Y puedes ver en puntos rojos qué trabajo tiene que volver a realizarse. And I showed you that already. Ya os he mostrado la diana anteriormente. And the student work, as they create work, appears here. El trabajo que ha creado el alumno aparece en esta columna. And in some schools they use Google Docs, so this could be, Google Docs, or it could be, Microsoft, doesn't matter. En algunas escuelas utilizan el Google Docs o Microsoft. This shows what research, what readings and resources they've used. Pueden ver qué recursos han sido utilizados. And I can look at this student specifically as a teacher. Y yo puedo mirar a este alumno concretamente como profesor and see how they've done their self-assessment. Y ver cómo ha hecho su autoaprendizaje. Okay. And the self-assessment is over time. Y la autoevaluación está fuera de plazo, está. And so that the student and the teacher can see how they are developing mastery over time. Y tanto el profesor como el alumno pueden ver cómo van desarrollando la maestría según va pasando el tiempo. Okay. Now I'm going to show you quickly the student view. Ahora os voy a enseñar un poco cuál es el aspecto que tiene el panel del alumno. The student has a set of panels as well. El alumno también tiene varios paneles. And they can also go into their classrooms. También pueden acceder a sus clases. But they also can go into their current adventure very quickly. Pero también pueden entrar en su aventura actual muy rápidamente. So the student Brittany Anderson is going into her science adventure. Esta alumna va a entrar en su aventura de las ciencias. And this is exactly what the teacher saw. Y es lo mismo que el profesor ha podido ver. And she's going into her adventure, sees that rework is required here, clicks here, and sees that the teacher has made a comment. Ahí puede ver cómo se le ha pedido al profesor que tiene que realizar alguna una tarea, tiene que volver a hacer, y tiene el comentario del profesor, lo puede leer. Yeah, I think I lost my translation here. Creo que ha perdido la traducción. Es que se le ha cambiado de castellano a inglés. The Google Translate. Yeah. So the student can also go into their classroom and see El alumno también puede entrar en su clase y ver the workshops that they are themselves attending. los talleres a los que tienen que atender, que tienen que acudir, What rework they are responsible for, el trabajo que tiene que realizar, and that they have completed the design of a better paperclip, but they're waiting for the teacher to approve. y está esperando que esa tarea que ha hecho pues, sea aprobada por el profesor. Let me say this is not self-paced learning. Esto no es aprendizaje al ritmo de cada uno. The students are going through this together in the classroom. Los alumnos van realizando el aprendizaje todos juntos en la clase. But some students may be slightly ahead, some students may be, than other students. Pero puede haber alumnos que vayan por delante de otros. They basically are working at it together. Están básicamente trabajando juntos. And the students are encouraged to help each other. Y se animan a trabajar unos a otros. If a student has a question, doesn't understand, Si alguno tiene alguna pregunta, algo que no entiende, they are encouraged to talk to a student that understands
pues se les anima a que hagan esa pregunta a un alumno que la sabe, que sabe la and respuesta helps them learn. y que le ayude a aprenderlo. So it's highly collaborative. Es tremendamente colaborativo. So in general, the students are going through together, but there is variation, A pesar de que trabajan juntos, hay variaciones and some students may be doing rework, y hay alumnos que pueden estar realizando tareas de nuevo, which takes extra time, que evidentemente les va a llevar un tiempo extra. but they basically are finishing. It's very important that they learn that they have target dates that they should achieve. Pero es muy importante que sepan que tienen fechas en las que tienen que concluir ciertas tareas. But we do support that variation. Pero nosotros apoyamos ese tipo de diferencias. And this is not a student can go in and see in their calendar Uno puede acceder a su calendario y ver workshops that have been scheduled, los talleres que han sido programados and they can decide to join a workshop y puede decidir si va a acudir al taller, if they need help, si necesita ayuda. and so on. So it's a lot of collaboration between teachers, students, and students and students. Entonces hay un montón de colaboración entre profesores y alumnos y entre alumnos. Yeah. The students also see the same learning map. También pueden acceder los alumnos al mismo mapa de aprendizaje. Yeah. Yeah. And that's all there's a few things I want to say in conclusion. Y hay unas cosas que os quiero decir para terminar. Just 1 second here. The important thing from the design of adventures, let me just summarize, is that the teacher's job is now to focus on thinking about what is meaningful to my students. Lo importante es que el profesor llegue a considerar qué es lo que es significativo para sus alumnos. So designing meaningful and exciting adventures now becomes a primary job function of the teacher. Entonces el trabajo principal del profesor es diseñar actividades que sean significativas y que sean motivadoras para los alumnos. We believe we're creating an environment where the students understand fully what's expected of them. Nosotros creemos que estamos creando un entorno en el que los alumnos son conscientes de qué es lo que se espera de ellos And they take ownership of meeting those learning outcomes. y que realmente se hacen propietarios de su propio aprendizaje y de sus resultados. And the students learn to continually self-assess their knowledge and skill. Entonces los alumnos aprenden a seguir autoevaluándose And the students are tracking their own learning, as are the teachers. y tanto los alumnos como los profesores pueden controlar su propio aprendizaje. And they design in workshops when they have gaps. Y pueden diseñar talleres cuando encuentran diferencias o lagunas de aprendizaje. These are just the highlights of what I want to show you. Esto es lo más importante de lo que os quería mostrar. Thank you. Gracias. Let me, can I just do a 2-minute close and then we'll have questions? Hacer un cierre de 2 minutos. Sí, va a hacer un cierre final de 2 minutos y luego podéis hacer preguntas. I just want to finish by Quiero just acabar sharing with what we started with, quiero compartir con lo que empezamos, why we're here. por qué estamos aquí. We have a vision to take profound learning around the world. Tenemos una visión de llevar el aprendizaje profundo por el mundo. We've had the privilege of working in Africa Tenemos el privilegio de trabajar en África, with some of the finest schools con in las Africa. mejores escuelas de África. And when you think of Africa, you may think of something that's backward. Cuando pensamos en África pensamos que es algo retrasado. Most of these educators are more highly trained than educators in Canada. La mayoría de sus educadores están mejor entrenados, preparados que muchos de los que hay en Canadá. Trained in some of the best universities in Europe. Entrenados en las mejores universidades de Europa. We're rolling out the profound learning with school districts in Canada. Tenemos el aprendizaje profundo en escuelas de Canadá. We've been to Australia. Hemos estado en Australia. Currently, we're working in Brazil. Estamos trabajando en Brasil. We have a prototype school in the state of Sao Paulo. Tenemos una escuela prototipo en São Paulo.
We have recently started to partner with Corbett Prep School with Dr. Joyce Swarsman. How many know her? Dr. Joyce Swarsman? Nobody? All right. Bueno, si conocemos a esta persona, And here's what we're doing, is we're looking for what we call the early adopters. Wherever we go into these countries, we're looking for people that buscamos a have a gente, sense of alignment to what we're talking about. busqué un poco lo que nosotros estamos hablando aquí ahora. This is the early adoption curve by Everett Rogers. Esta es la curva de adopción, de innovación de Everett Rogers. And research says about 2.5% of the population are innovators, Dice que el 2% de la población es innovadora, and 13.5% are early adopters. el 13,5% son los primeros en adaptarse. Early adopters are those that say, I get it, I want to do it. Lo quiero hacer, los de los adultos. Early adopters are the ones that create the data for the early majority to follow. Los primeros que adoptan crean los datos para los siguientes. And so wherever we go in the world, we're looking for early adopters. Estamos buscando en el mundo para gente que los primeros que adoptan. And some of you may fit that category. Y muchos de vosotros estáis en esta categoría. This is not a judgment statement about one being better than another. No quiere decir que unas cosas sean mejor que otras. This is simply a reality of how some people are more able to jump on early than others, Es una realidad de cómo unas personas based on saltan their antes que sense otras. of understanding and comfort. And so we are here in Spain doing the Estamos same. en España haciéndolo. And perhaps some of you might have an interest in what we're doing here. Y algunos de vosotros quizá tengáis interés en lo que estamos haciendo aquí. Okay, this is a closing clip, and then we'll be open for questions. Vídeo final. This video is narrated by Steve Jobs. It was a video created in 1997. Es un vídeo del año 1997 narrado por Steve Jobs. Steve Jobs just came back to Apple after being away for a number of years. Volvió a Apple después de estar un tiempo fuera de la empresa. But the message he says is relevant for you and I. Y el mensaje que dice es relevante para vosotros y para nosotros. It's in English, but I don't know if you can translate I don't know, it. Steve Actually, I Jobs. have the translation Claro on que there. bueno, está en So, inglés, pero creo this que is tiene our- traducción porque Steve Jobs es mucho. This is our closing thought for you. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. So my question, are you a crazy one Mi pregunta es, ¿sois unos de estos locos that believes that you might be part of changing your country? que podéis ser uno de los que podemos cambiar el país? One of the attitudes that I picked up that I appreciate very much here Una de las actitudes que suelo apreciar is the willingness to share. es la tendencia a compartir. Private schools compete against each other, Muchas escuelas privadas compiten entre ellas and public schools are all part of that. y las escuelas públicas son parte. But it takes exceptional leadership that says we can do something great together. Pero podemos hacer algo grande juntos. It would be crazy to think that a group like this could actually transform a country Puede ser una locura pensar que un grupo como este puede transformar un país after so many failed attempts. después de tantos intentos Can we as fallidos. ordinary people be those history makers? Somos gente normal. Well, I'm here to say I'm a crazy one.
Yo estoy aquí para deciros que soy uno de los locos. And I hope you are as well. Y espero que seáis también vosotros. All right, we are open for questions. Ahora, si tenéis alguna pregunta. ¿Podéis preguntar si puede relatar cómo es, para entender mejor cómo funciona la escuela, cómo es el día a día de un niño cuando llega a la escuela? To understand better how your model prototype works, if you can explain on a daily basis what is like a day like for a student at your schools. Like he comes into the school. Okay. Say it again. Like he wants to know what is the day of a child the moment he gets in the school every day, like a day to day. Where does he go? Where do they go? What does he do? Okay. What does a day look like? Yeah. The idea is Okay. to help us have a better understanding of the school. I would like to house a regular day with a regular student in your school. I would say when at first you walk in, you notice it looks like every other school. Cuando entras es como cualquier otra escuela. We have a very old building Tenemos un edificio viejo that was built in the early 1950s. que fue construido en los 50 And we've got classrooms in those buildings. y tenemos clases en ese edificio. We have some new spaces that are very different than the old classrooms. Y luego tenemos otras partes que son nuevas, muy diferentes al otro edificio. And some of the new spaces will have 70 children together with 3 teachers. Tenemos en estas clases 70, ¿verdad? Alumnos con 3 profesores. Because we have found that it works better to have larger groups with more teachers because you can do more things together O sea, tenemos grupos grandes con más profesores porque podemos hacer muchas cosas juntos than having one teacher with one group of students. que tener un profesor con un grupo. But you'll find a mix in our school. Pero encuentras una mezcla importante en la escuela. First of all, let's say in our primary grades, Primero en la primaria we would have 3 grade 1 teachers. tenemos 3 profesores para cada grado, ¿verdad? Para grado 1. The 3 teachers have collaborated and are sharing the learning for all of the students. Los 3 profesores colaboran y comparten todo el conocimiento y el aprendizaje con todos los alumnos. They can regroup students based on readiness level for learning. Pueden reagrupar a los alumnos según cómo estén preparados para continuar. Students can choose what style of learning they want to go in a particular day. Ellos pueden elegir cada día qué estilo de aprendizaje, qué estilo de actividades van a hacer ese día. And the teachers are given a fair amount of autonomy of how to use the time. Y los profesores van diseñando cómo usar el tiempo. It's not like we've got 40 minutes of language arts, No tenemos 40 minutos para la clase de idiomas o and then I've got 40 minutes of mathematics. 40 de matemáticas. No, the core teachers come together. Los profesores se juntan. I wish I had time to show you a learning adventure from some of those Me experiences. gustaría explicaros mejor cómo son esas aventuras de aprendizaje. And they'll design out the entire morning experience for the children, Y ellos diseñan toda la mañana, cómo va a ser toda la mañana para esos alumnos, fully integrating the various core subjects integrando todas las asignaturas in a very seamless way. en formas similares. We do have bells at certain times. Tenemos bells, ¿no? Timbres, sí, las campanas, los timbres en algunos momentos, Because we still have to schedule in for specialty subjects. porque también tenemos que programar para asignaturas especiales. Phys ed, for instance, is something that, you have to go to the gym. Pues eso, educación física, pues tienes que ir al gimnasio. Or we have a music room. O tenemos una escuela, una clase de música, But what we try to do is create large blocks of time pero creamos grandes bloques de tiempo de trabajo for the core subjects. para las asignaturas The core subjects being math, más science, ciencias, language arts, and history or social studies. idiomas y historia y estudios sociales. And having the clumping or blocking of time Uniendo todo este tiempo gives the freedom for the teacher to design how they will use the time to optimally
fit the learning that they have designed. Le da libertad al profesor para usar el tiempo como sea necesario para obtener mejor o hacer mejor la clase. One of the things that you'll notice in our school is that the level of joy, the happiness of children is very high. Notaréis en la escuela que el nivel de alegría, de felicidad de los niños es muy alto. And the level of stress with the teachers is very low. Y el nivel de estrés de los profesores es bajo. And that has been our desire, is reduce stress of teachers, Uno de nuestros deseos es reducimos el estrés del profesor, increase performance of students, incrementamos la alegría de los alumnos and see the joy level for everyone to go up. y vemos que el nivel de alegría es más alto para todos. We believe that learning should be one of the most joyful experiences on the planet Earth. El aprendizaje debería ser una de las experiencias más alegres en el planeta Tierra. So, does that help a little bit? ¿Te ha ayudado un poquito la respuesta? Okay, another question. Yo le quería preguntar acerca de, cuando ha hablado de la maestría, ha pasado un poco por alto todo el tema de los últimos descubrimientos neurocientíficos. A ver si podía detallar un poquito eso. When you were talking about mastery in the layers of the cake, you went through neuroscience too fast. If you could go back and explain things a little bit more in detail. Okay. I wish I had time. We're hoping to come back next April. I'm going to come back with J.W. Wilson and we'll do a 2-day seminar on the neuroscience of profound learning. Bueno, parece que va a venir en abril con Jay Wilson, que hemos visto en un vídeo, para hacer un seminario sobre esto, sobre neurociencia. Let me give you 3 keys in designing powerful experiences for children. These are 3 keys from Nos va a dar neuroscience. 3 claves para diseñar experiencias poderosas para los alumnos. The first one is La primera, tapping into the meaning network of children. entrar en la red significativa de los alumnos. When something is meaningful to the person, Cuando algo es significativo para la persona, the level of engagement rises, el nivel de implicación crece, the amount of neural activity increases, la cantidad de actividad neuronal incrementa también and the learning goes up. y el aprendizaje pues se incrementa también. There is a science, there's one of the rules of neuroscience called, Una de las reglas de la neurociencia es you may not be able to translate this, but the Hebbian synaptial rule. Which one? It's called the Hebbian synaptial rule, and what that means is that if you can create experiences that activates multiple regions of the brain, si puedes Crear experiencias que activen diferentes partes del cerebro, then you're going to increase the level of knowledge or learning. vas a incrementar el nivel de conocimiento de aprendizaje. If very little of the brain is being stimulated, Si una parte muy pequeña del cerebro se activa, there is very little learning. hay muy poco aprendizaje. So the number one neuroscience rule is called, or tapping into the meaning network of students. La regla más importante en neurociencia es encontrar lo que es el aprendizaje significativo de los estudiantes, activar esa parte. I'll give you examples, the roller coaster design project. Os he dado el ejemplo de crear la montaña rusa en el vídeo que habéis visto. Students found that very, very interesting, Los estudiantes encontraron esta actividad muy interesante and the level of engagement was very high. y la involucración es mucho más alta. Calgary, three years ago, had a major flood. Hace 3 años en Calgary hubo unas inundaciones, So next year, the social studies teacher designed an adventure around the flood. así que el año que viene el estudios de la asignatura de Ciencias Sociales lo que va a hacer es trabajar un proyecto sobre esas inundaciones. Students were writing poems about the flood. Van a estudiar cómo controlar esas inundaciones o cómo aprender para que no se produzcan. In science and mathematics, they were designing structures that could be built to protect the city. Y en matemáticas pues se aprenderá cómo buscar estructuras para impedir que esas inundaciones lleguen a la ciudad. The experience of the flood, everybody felt very deeply.
La experiencia de las inundaciones afectó a a la ciudad. Students had a very strong emotional attachment to that project. Así que los estudiantes estaban muy involucrados emocionalmente con esa The experiencia. learning was very high. Con The lo cual, second neuroscience principle el segundo principio de la neurociencia is give students choice. es darle a los estudiantes opciones. We did not have time to look at how you design powerful learning adventures. No hemos entrado en cómo se diseñan las aventuras de aprendizaje, One of the keys is to give students choice. pero una de las claves es dar opciones a los alumnos. Choice how they want to learn. La elección de cómo quieren ellos aprender. You're familiar with multiple intelligence. Estáis familiarizados con las inteligencias múltiples. It's very hard for teachers to design a classroom for so many different styles of learning. Es difícil diseñar para los profesores una clase para alumnos que tienen diferentes múltiples estilos de aprendizaje. But if you build choice into the experience, students will self-select into a mode that they are preferring to learn with. Pero si le damos la opción, ellos se pueden amoldar a la manera en la que ellos quieren aprender. So often with projects, students can choose to write a poem, Por eso en proyectos en los que, por ejemplo, los alumnos tienen que escribir un poema to write a story, o escribir una historia, to create a video, crear un vídeo, to create a sculpture, crear una escultura, to have a painting, hacer un cuadro, and these would be choices that students would be given. y estas son opciones que que le vamos a dar a los alumnos. The third neuroscience principle is novelty, El tercer principio de la neurociencia es la novedad. doing something that's unexpected. Hacer algo que es inesperado, que es nuevo. And novelty should be part of most everyday experience. Y la novedad debe ser parte de todas las experiencias vitales. We know the importance of having routines in the classroom, Entendemos la importancia de tener unas rutinas but en el routines aula, should not be used to the extent that it kills the enthusiasm and joy of learning. pero no tienen que estar los estudiantes tan acostumbrados que mate el entusiasmo que podemos Creating crear con esta novelty. novedad. Crear novedad. Taking students on a bus and going to a roller coaster ride. Meter a los alumnos en un autobús para que vean una montaña rusa. Students had no idea that was going to happen. Los estudiantes no sabían que iban a ir a ver esa montaña rusa. They were just told they had to come to school early that day, Solo le dijeron que llegasen pronto al colegio ese and día. away they went. Y se fueron. So those are 3 out of probably 24 neuroscience principles. Esos son 3 de los 24 probables principios de la neurociencia. Okay? Somebody else? ¿Alguno más? Bueno, andamos un poquito mal de tiempo. Yo creo que se merece un aplauso para el